Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Símbolos en la Biblia, parte 3. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Y estos son textos bien conocidos, pero como en esta serie hablando de símbolos, quiero que veamos en una nueva forma, en un nuevo entendimiento, lo que esto simbólicamente nos está enseñando. ¿Y por qué símbolos? Porque símbolos es el lenguaje histórico. Y entonces, más aún cuando estamos hablando en literatura, que su origen fue bien diferente a nuestra formalización. Nosotros cuando miramos estas enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento y a través de toda la Biblia, Viejo y Nuevo Testamento, ya tenemos una mente presupuesta o preconcebida. ¿Por qué? Porque ha sido formalizada desde nuestra niñez, en nuestra forma en cómo nuestra cultura nos desarrolló. Nuestro idioma tiene mucho que ver. Nuestro idioma representa a todo lo que conocemos, que es como decir la percepción que tenemos de la historia, de la humanidad y de todo lo que tiene que ver con nosotros, aún nuestra identidad. Esto nos formalizó desde nuestro origen. Y entonces se nos condicionó a interpretar esta literatura de una forma occidental, desconociendo la historia, porque aún la forma en cómo la historia se nos presentó en nuestro contexto occidental tiene que ver con el beneficio y la formalización y la conveniencia para los objetivos en las ideas occidentales. Entonces, por eso en la historia del mundo tenemos esta gran división del nuevo mundo, el occidente, y el viejo mundo, el oriente. Y por eso aquí en Universidad Cristo nos enfocamos en la realidad histórica, que para entender claramente estos objetivos o estos, no la palabra no es contexto, pero estos conceptos, esa es la palabra que buscaba, para entender claro estos conceptos que estamos hablando, espirituales, que ya los miramos en una forma, no nos es necesario mirarlos a través de la historia. Y por eso es necesario nosotros, como decir, irnos atrás en la historia cuando Jesús habló. Porque una cosa fue el ministerio y las enseñanzas de Jesús y otra cosa es esta literatura que nosotros tenemos. ¿Ves? Para nosotros es como que inmediatamente que Jesús estuvo hablando, había alguien recopilando o escribiendo. Mateo estaba escribiendo la versión de todas las enseñanzas de Jesús. Marco estaba escribiendo todos los procesos y todo. Lucas, él fue el más que hizo un exégesis para asegurarse de que todo lo que él escribía era correctamente histórico. Y tenemos entonces a Juan, que también escribió de una forma más espiritual y diferente a los otros evangelios sinópticos. Y en realidad históricamente necesitamos ver estos dos puntos de vista. El primero es que una es la historia de la vida de Jesús a través de su ministerio, a través de sus enseñanzas y ese proceso. Y vamos a ver lo que en ese proceso estos dos versos nos enseñan. Y lo otro es, como vemos en la historia y el origen de esta literatura, cómo el Nuevo Testamento se originó.
Históricamente, por eso vemos que dice que mucho tiempo después, 30, 40, 50, 60 años, 70 hasta 90 y 100 años después de la vida histórica de Jesús, fue que vinieron a salir, a nacer estas cartas que nosotros llamamos evangelio. Inclusive la primera o las primeras no fueron Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. No, fueron las cartas de Pablo. Gálatas, primera, segunda de Tesalonicenses y algunas otras. Entonces, eso tiene mucho que ver. Porque eso da el tiempo. Y ahí es donde vemos la mano del hombre en la historia, condicionando, reinterpretando la historia, de los eventos y las enseñanzas de la vida de Jesús, reinterpretándolas para que se conformaran a la conveniencia sociopolítica de una unión judeo-romana en sus nuevas ideas y objetivos para el nuevo mundo. Entonces, eso es necesario conocerlo. ¿Y por qué? Porque nos da una respuesta a esta gran pregunta de por qué Jesús nunca escribió uno de los evangelios. Yo me había preguntado mucho eso. Y uno, pero ¿por qué si Jesús? ¿Por qué no escribió? Y entonces eso nos ayuda a entender el contexto histórico. Y aquí, como en Universidad Cristo, compartimos primero que tengamos claro que a través de la historia interpretamos que la vida de Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Hijo de un hombre y una mujer 100%. No como en la evolución reinterpretativa de los hombres para condicionar a los hombres en sus nuevas ideas y por sus nuevos objetivos para el nuevo mundo. ¿Ves? Vino a formalizarse unas historias en una historia que vienen a llamar The Greatest Story Ever Told, la grandiosa historia o la historia más grandiosa contada. Pero en realidad lo que están diciendo es el cuento más grandioso. El cuento, the story, el cuento. Para el nuevo mundo. Y entonces por eso necesitamos ver que en el cuento, en esa historia, en esa story, Dios se humanizó. Y por ende, todo lo que vemos a través de la vida de Jesús, el Cristo, viene a ser en un estado sobrenatural. ¿Por qué? Porque era la encarnación de Dios. Y aquí en Universidad Cristo compartimos históricamente, basado en la realidad histórica, de que Él era un hombre y ser humano como tú y como yo. Y entonces, como ese ser humano, como tú y como yo, vino a ser el Cristo. Vino a ser uno con Dios. Y vino a manifestar la realidad del reino, lo que Él llamó en su evangelio, el reino que conteníamos o que contenían dentro, que desconocían sus compatriotas, y Él lo vino a dar a conocer, a manifestar. Y a la misma vez, históricamente, esa es la esencia eterna, el Espíritu Santo, que santifica y separa a las personas basado en la verdad histórica. Entonces, eso nos es necesario conocer estas dos grandes diferencias. Una, de cómo esta literatura se formalizó
¿Y ves? Y la otra, la primordial y en la cual vamos a arrancar, es como si nosotros ahora nos pusiéramos 2000 años atrás como la audiencia primaria que estuvimos escuchando o escuchando a Jesús y sus enseñanzas y entonces interpretándolas a luz del origen de estos símbolos, porque recordemos que a través de la vida de Jesús, la forma que él enseñaba, utilizaba cuentos, historias, lo que vienen a conocerse como parábolas. Y entonces es necesario definir, identificar, interpretar para conocer el significado que ellas contenían. Y la Biblia clarifica algunas de ellas, pero toda esta escritura de literatura antigua es necesaria verse con lentes refiriéndome a una mente que puede percibir y entiende este tipo de literatura que esconde bajo la letra la esencia de una enseñanza suprema, que para los que realmente desean conocerla, entonces está el maestro, como en estas historias, en la vida, en el ministerio de Jesús el Cristo, que vino a compartir la voz de unas verdades espirituales eternas y por ende esas mismas verdades al día de hoy siguen siendo por esencia significativas para nosotros, pero nos es necesario entenderlas a luz y a la conciencia original de su enseñanza. Vamos a leer estos textos, vamos a posicionarnos como discípulos deseosos de entender la enseñanza y vamos a también mirar de una forma panorámica el ministerio de Jesús a través de los 3 años o 3 años y medio para reconocer y ver lo que causó y cómo vemos estos textos cumplidos. Así que vamos a leer juntos. Mateo capítulo 16, 27 nos dice: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces voy a estar leyendo y compartiendo algunos pensamientos concernientes a estos versos. Como dice el 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. Entonces el Hijo del Hombre se refería a él mismo, a Jesús, al ministerio que como el Hijo de Hombre humano estuvo compartiendo humanamente, demostrando y manifestando a quienes, a sus compatriotas, las verdades de lo que él llamó el reino de Dios. Entonces, que eran verdades y principios sinceros que estaban contradiciendo en un sentido basado en leyes, basados en mandamientos, basado en normas que en el Viejo Testamento se habían establecido. Ahora Jesús con sus nuevas palabras, enseñanzas, mandamientos, como él decía, un nuevo mandamiento os doy. ¿Ves? Estaba entonces manifestando una realidad suprema sobre las enseñanzas, actividades y tradiciones de sus contemporáneos. Entonces, esto vino a ser y a revelar a lo que aquí en el texto se le llama los ángeles.
Los ángeles, y para entender los ángeles, es vital entender la realidad de Dios. Dios es espíritu, ¿ves? Y todo este tipo de literatura espiritual es necesario entenderse en el espíritu, y me refiero al mismo sentir, que podamos comprender lo espiritual espiritualmente en este sentido. De cómo una palabra, ¿ves? El logos, la palabra, como una esencia, como una idea, como una ley, como una verdad se manifiesta. ¿Ves? Esa realidad es como ley eterna, como principio eterno y verdad eterna, porque es la realidad consciente que a través de los años en la historia se ha manifestado, se ha compartido, se ha enseñado de conciencia a conciencia, de mente a mente, de ser humano a ser humano, donde inicialmente la realidad de esto, de esta palabra, del logos, de la verdad, del principio espiritual, que lo es en todo y en todos, se originó y manifestó desde dentro del ser humano. Y por eso lo llamamos la revelación de Dios. La revelación que vino a nacer desde dentro de seres humanos que en la historia, contemplando, mirando a su alrededor su contexto histórico, se preguntaron cuál es nuestro origen, de dónde salimos, cuál es nuestra historia. Y en el proceso de la meditación surgió la revelación y el entendimiento basado a las leyes naturales que los componían y los conformaban en su contexto. Y vieron lo bueno y aprendieron de lo malo. Llamaron justo e injusto, puro e impuro, amor y odio, a través de la historia, y dándose cuenta de la realidad de su contexto. De ahí surgió, emanó de dentro de ellos el espíritu de vida eterna, el espíritu del deber, en la capacidad del ser humano de vivir justo, de vivir bien, de ser una persona pura y perfecta. Y desde esa contemplación y realización surge la palabra que llamamos Dios. Dios es espíritu, y por ende, en esta misma esencia, los hijos de Dios manifiestan esta misma naturaleza. Y por eso vemos en la historia cómo un ser humano, Jesús, vino a ser hijo de Dios. Un ser divino. ¿Divino en qué forma? En su conciencia humana, que entonces se separó. ¿Ves? Este Espíritu Santo en su conciencia lo separó en su contexto de la naturaleza humana que sus compatriotas tenían. Y por ende él vino a compartir con ellos esta esencia, esta verdad, este Espíritu Santo a través de sus enseñanzas. Y estas cualidades divinas, ¿ves? Históricamente, que representan la gloria, la manifestación de Dios o el poder de Dios, como nos dice el verso, la gloria de Dios, se le llamó ángeles. Ángeles tiene que ver con las cualidades o los atributos de Dios manifestados. Es como decir,
En las enseñanzas de Jesús, si miramos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, y vemos el número de enseñanzas que Él está centralizando para la perfección en su audiencia, y que Él les decía, ¿para qué? Para que causara en ellos la conciencia necesaria para el arrepentimiento, para el cambio. Para el cambio, porque al cambiar la mente, ves, al conocer lo verdadero, lo puro, entonces responsabiliza al ser humano para que ahora domine su humanidad. Y entonces cambie. Y eso fue el poder y la gloria que Jesús, ves, manifestó. Y como nos dice el texto, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. ¿Ves? Esto es simbología, permiso. Simbología que nos está dejando saber, como decir en su ministerio, lo que sus acciones, lo que sus palabras causó, lo que sus enseñanzas tanto a sus discípulos como a la audiencia en general, sus compatriotas, lo que causó cuando él confrontaba a aquellos que él veía que por naturaleza querían quedarse centralizados en su hipocresía. Si los llamó hipócritas, fariseos, saduceos y otras personas que lo escucharon y se preguntaban, ¿de dónde él sacó esta sabiduría? ¿Quién le enseñó? Y como aquí en Universidad Cristo hemos hablado, tenía una capacidad diferente, enseñaba y vivía diferente y manifestó una realidad de Dios y Padre diferente a las de sus compatriotas, porque lo aprendió no de ellos, sino de las enseñanzas del Oriente. Y entonces por eso nos es necesario conocer la historia. Y continúo. El 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Dios, por ser una realidad espiritual, siempre es, y esto es una realidad que eternamente siempre está pasando en todo momento. ¿Qué es? Que la verdad siempre es como hablaba en otro video, como un hacha que causa. La verdad siempre está causando, está siempre revelando lo correcto y separando lo que es incorrecto, impuro, de lo que es correcto. Y entonces esto no está hablando de acontecimientos del futuro, sino en el contexto histórico se estaba refiriendo a que en el ministerio de Jesús, como les había dicho antes, lo que causó sus enseñanzas, y ve, como dice, en la gloria de su Padre juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Y entonces que personas recibieron las enseñanzas de Jesús, las aceptaron y cambiaron, comenzaron a basado a lo que iban conociendo, basado a lo que iban conociendo, iban cambiando. Y entonces hubieron otros que no, que decidieron prevalecer y quedarse basado en sus tradiciones, pero más aún, basado en su mentalidad egocéntrica, que entonces lo que deseaban eran su beneficio momentáneo. Y ahí está la gran diferencia de todas estas historias espirituales, que es aprender la naturaleza del ser humano, y lo espiritual y lo divino tiene que ver con cómo uno viene a ser, a concientizar dentro de sí, a valorizar dentro de sí las mejores cualidades que uno contiene, de ser un ser pacífico y por ende vivir en paz, de ser una persona justa, real, sincera, compasiva, ser real. Y entonces esas son realidades que contenemos dentro de nosotros, pero nos es necesario
cultivarla. Nos es necesario aprender de nuestros propios errores, pero a la misma vez aprender entonces del tipo de enseñanzas o de maestros que contienen el conocimiento de lo espiritual, para que entonces nos puedan ayudar a definir la dirección correcta para el crecimiento, para la madurez del gobierno o dominio propio de uno mismo sobre su propia humanidad. Porque todo esto, lo espiritual, tiene que ver con el fin, que es el crecimiento. El crecimiento de uno, pero ¿cuál? El crecimiento de uno emocional. Cómo uno administra sus emociones. Y basado a nuestro ego, basado a nuestra naturaleza humana, que es algo normal. Pero siempre estamos centralizados en cuál es mi beneficio. Y así, lamentablemente, desde esa postura estamos viendo a las otras personas. No nos vemos como hermanos, sino los vemos como objetos. ¿Qué le puedo sacar? ¿Cuál es mi beneficio sobre ellos? Y esta es la realidad del contexto histórico. Y porque Jesús vino a los suyos. Los suyos tenían leyes, los suyos tenían tradiciones, los suyos tenían ideas y objetivos, tenían deseos. ¿Ves? Querían un rey que los gobernara sobre los romanos. Consideraban a los samaritanos enemigos y a los gentiles. Y Jesús los vino a concientizar, abrirles el entendimiento del conocimiento de la gloria de Dios y en el poder de la verdad eterna, de que todos somos uno, de que en la historia del mundo, nuestra gente, en el contexto de Jesús, su pueblo habían creado su literatura para distinguirse de las historias de otras naciones y de la revelación o entendimiento de Dios que otras naciones que la antecedieron tenían. Y él vino a concientizar a los suyos de tal verdad. Y entonces por eso en el contexto y en esta literatura nos está enseñando el contexto histórico en esta forma simbólica, representado en los ángeles, representado en la gloria de Dios. Y ves, y lo que eso causaría en las personas. ¿Para qué? Para que cambiaran sus acciones. El verso 28 dice: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces, nuevamente, para muchos esto es una realidad espiritual, futurística, una esperanza de eventos físicos reales, de que así como Jesús subió al cielo, así Él descenderá y vendrá. Ahí está la esperanza del rapto, arrebatamiento y Armagedón y todo esto que Apocalipsis nos está enseñando, ¿ves? Y bajo esos lentes se interpreta la historia, sin entender, como les decía al principio, cómo estas historias se originaron y más aún, cómo originalmente estas historias se entendieron y cuál era el espíritu, cuál era el significado de estas palabras, cómo fue la real historia de la vida de Jesús que en tradición oral como maestro les enseñó a sus discípulos por días, meses y años, y a medida que cada uno de ellos contemplaba, realizaba, entendía, comprendía sus enseñanzas, el reino de Dios, ¿ves?, fue naciendo dentro de cada uno de ellos. Y eso fue el contexto real histórico. Aquí leemos lo que pasó después, años, muchos años después,
donde personas que escucharon de los eventos históricos, ¿ves? Porque eran tradiciones orales de enseñanzas, que en las enseñanzas se enseñaban a través de cuentos. Si el maestro no estaba para definir el significado de los sueños, de los cuentos, y en la interpretación, como vemos en Mateo capítulo 13, cuando le preguntaban, ¿por qué tú hablas por cuentos y parábolas? Y él claramente decía, para esconder, porque estamos hablando misterios, secretos. ¿Ves? Entonces, estas enseñanzas fueron reescritas y redichas y recontadas para esconder la esencia. Y nosotros en la historia hemos venido a ser oidores y lectores de las letras. Y a través de leer las letras las hemos tenido que interpretar literalmente, porque desconocemos la esencia del Espíritu Eterno que dio origen a estas enseñanzas orales. Y entonces por eso aquí queremos compartir que para conocer el Espíritu Eterno es necesario mirar la realidad de Dios históricamente y no solamente de la perspectiva de la historia del Nuevo Mundo y de los Génesis. Y del Génesis en adelante que encontramos aquí, donde ya se ha reinterpretado la historia y se le ha impuesto nuevas ideas con nuevos objetivos. Y por eso se nos hace tan difícil entender lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Evangelio y vida de Jesús, y si seguimos por ahí, el libro de Apocalipsis, revelaciones y todo eso. Entonces, volviendo al verso 28 que nos dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Cómo eso se realizó? ¿Cómo eso sucedió y pasó? ¿Ves? En la vida de sus discípulos y de su audiencia hubieron personas que a través de su ministerio lo entendieron, lo recibieron, se les removió el velo que tenía su ojo espiritual, su mente que estaba ciega, basado a su vida, basado a su contexto, basado a sus deseos, impulsos, compasiones, que es la realidad de la naturaleza de cada ser humano a través de la historia, incluyéndote a ti y a mí. Nos ciega nuestro presente, nos ciega el contexto sociopolítico o la situación social donde estamos hoy en día, nos ciega ante la realidad de la vida. Y estamos siempre viviendo basado a lo exterior de nosotros. ¿Ves? Siempre estamos viviendo basado a nuestros deseos, nuestro ánimo es basado a lo que experimentamos. Si nos pasa, queremos todo lo que nos pase sea bueno, queremos que todo nos salga bien, no queremos nada malo. Todos siempre estamos reaccionando a la vida en el presente basado a los sentidos, basado a lo que nos pasa exteriormente. Si llueve nos influencia, si hay tapón nos influencia, si hay comida nos influencia, si no tenemos chavo nos influencia. Todo es basado a lo exterior. Y las riquezas de un reino espiritual tienen que ver con lo interior. Tienen que ver con el contigo, aquí, porque de la forma en cómo pensamos, así hablamos y así actuamos. Y
el reino de Dios tiene que ver con el entendimiento. Por eso el conocimiento, ¿ves? Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. El conocimiento es vital para entender. Y entendernos a nosotros mismos como somos. Para así vivir y contemplar y manifestar la realidad de lo que siempre es. Para descubrir dentro de nosotros la naturaleza humana que está dentro de nosotros y la cual somos capaces de vivir. Pero tenemos que conocernos internamente y tenemos que trabajar con nuestro yo interno para que se unifique a la esencia divina, que en estas historias ha venido a ser Cristo. Y que descubramos esta misma esencia divina que siempre es Cristo. Porque es el ejemplo que se revela aquí. Y es lo que la mentalidad de Jesús como ser humano contuvo y reveló a Cristo en él. Un ser humano unido con mente divina, con Dios, con el Espíritu eterno, con la verdad, con la perfección y la pureza en cada acción. Y así en cada acción, cada palabra y cada pensamiento manifestó la realidad humana de cómo un hombre puede administrarse, manejarse a sí mismo, pero necesita conocer, ser consciente de esta realidad eterna que llamamos Padre, Dios. Y entonces así se manifiesta y así fue la realización en aquellos que antes de morir vieron al Hijo del Hombre venir en su gloria, en su poder, porque fueron los que lo entendieron. I got this, lo entendí, se me reveló. Apocalipsis, la revelación de esto espiritual, la revelación de las enseñanzas del reino de Dios en mí, en ti y en el contexto histórico, en ellos. Y siempre esta misma esencia, desde el oriente hasta el occidente, es la misma ley que siempre es. Y aquellos que la descubren, que se les revelan, ven la venida de Cristo. No son eventos físicos. Estamos hablando de literatura espiritual y necesitamos entender y comprender estas riquezas dentro de nosotros. Así que Mateo 16, 27 y 28 fueron textos que históricamente se cumplieron en el Evangelio, en la vida y la historia de Jesús como Cristo y lo que causó sus enseñanzas, sus verdades sobre su audiencia. Y ese mismo espíritu, esa misma realidad siempre es a través de la historia. Siempre estamos recibiendo la cosecha de nuestros frutos, de nuestras semillas, de nuestras acciones. Por sus frutos se conocen, y como el texto lo habla cuando dice que se juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Siempre esta ley está sucediendo. A cada persona siempre
está experimentando y recibiendo el favor, el beneficio, la recompensa de sus acciones, tanto buenas como malas, porque en el reino de esta vida, reino de Dios, en la realidad natural de este mundo que vivimos, por ley todos estamos sujetos a las mismas leyes. Nadie se escapa. No tienen que ver con cosas de que hay beneficios y como que hay unas personas más dichas que otras o más bendecidas que otras. No, todos estamos en la misma experiencia y nos es necesario de entenderlas en el espíritu que se originaron. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.